Bona tarda. Molt benvinguts en aquesta segona jornada del Brain Film Fest 2026. Moltes gràcies per venir, com sempre. Ja sabeu que tenim moltes més sessions i moltes més pel·lícules, però amb aquesta xerrada d'avui iniciem tota la programació del que són xerrades i taules rodones. Així que ens fa molta il·lusió presentar-vos aquesta xerrada, la salut del cervell i el dret a ciutats saludables. Què passaria si les ciutats estiguessin pensades i dissenyades també per cuidar de la nostra salut? Com ens influencia l'arquitectura, l'urbanisme i el medi ambient? Com ens influencia, com ens afecta a nivell de salut? En aquesta xerrada, la ponent ens proposa una mirada global sobre el dret a ciutats saludables, connectant planificació urbana, sostenibilitat i salut pública. És una invitació a repensar els entorns que habitem i obrir el marc conceptual que ajudarà a entendre els grans reptes que planteja aquesta edició del festival. I per fer tot això tenim una ponent molt especial, li agraïm moltíssim que hagi vingut al Brain Film Fest. Quiero presentarles a nuestra ponente. Estamos felices de tenerla aquí entre nosotras en el festival. Ella es la doctora María Neira, especialista en salud pública y exdirectora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, donde ha liderado estrategias globales para integrar la salud en las políticas urbanas y ambientales. Como experta internacional ha impulsado iniciativas sobre aire limpio. Aire limpio en castellano, ¿cómo suena? Pues está en catalán. Aire limpio. Ciudades saludables y transporte sostenible. Veo aquí a mi hermano también que está interesado en este tema. Y es referente en defensa de la salud como motor del desarrollo sostenible. Bien, con todos ustedes, la doctora María Neira. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y me van a disculpar que no hablo catalán, pero si ustedes me hablan catalán lo entiendo perfectamente y no porque tengo ninguna formación particular en catalán, pero como hablo inglés francés e italiano, pues resulta que en esa mezcla, no sé por qué, pero perfectamente puedo entender el catalán. Y esto me va bien porque la intención, visto que vamos a hablar de salud del cerebro, no quiero estar 45 minutos destrozándoles el cerebro y he pensado que sería mejor, si les parece, que hagamos 30 y dediquemos otros 15 a que ustedes me hagan preguntas o comentarios, críticas, sugerencias, lo que quieran, comentarios sobre la película o que podamos hablar de algo que nos contribuya a esa salud mental entre todos. Hablando de salud del cerebro, estaba viendo desde la silla donde estaba sentada la belleza de estas flores. Hasta llegué a pensar que eran artificiales, de la perfección que tienen, no buscada, ese caído. Y cómo en los 30 segundos que estaba fijamente mirando esas flores, seguramente he tenido una liberación de serotonina, de esa hormona de la felicidad, de esa oxitocina, porque la belleza también influye en la salud de nuestro cerebro. Hace unos años alguien me contaba un chiste que seguramente todos ustedes conocen, que es que estamos en el año 2100 y la humanidad ha desaparecido, probablemente porque no hemos utilizado bien nuestra inteligencia, y hay un museo en el que se venden cerebros. Y están los habitantes del 2100, que son habitantes de otro planeta y que están comprando antigüedades y entonces van a comprar los cerebros. Y dice, ¿cuánto cuestan estos? Dice, no, estos cuestan 1000. Y estos de aquí, no, estos cuestan 100. Dice, ¿los de 100 de quién son?
¿por qué los de 1000 son tan caros? Dice, bueno, es que son de mujer y los otros tan baratos son de hombres. Dice, ¿por qué cuestan mucho más los de mujer? Dice, porque el de los hombres está sin usar, está nuevo. Bueno, con esto me he ganado ya la antipatía de todos los señores aquí en esta sala, que no era mi intención. Veo caras muy serias. Era solo una broma para romper el hielo. Por supuesto que todos nuestros cerebros están muy bien usados y seguramente, a lo mejor todos, mujeres y hombres, deberíamos de usarlos un poquito más. Ustedes saben también que cuando queremos decir que una persona es inteligente, decimos tiene muy buen cerebro, o cuando queremos decir, no sé si en catalán también seguramente, ¿no? Decimos, tiene la cabeza bien amueblada, porque piensa bien, porque utiliza bien ese cerebro. Ese cerebro que tanto necesitamos realiza conexiones permanentes, millones de conexiones entre esas neuronas que hacen que podamos realizar todos los gestos, el conocimiento, desarrollarnos, intuir, pensar, reflexionar, vivir. Y todas esas conexiones están ocurriendo en este momento, en esta sala, millones al segundo, y están haciendo que veamos, que escuchemos, que tengamos todo nuestro funcionamiento en orden, y todo esto para decirles la importancia maravillosa que tiene nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro también es muy sensible. Y es muy sensible porque necesita, obviamente, esas arterias que lo van a regar. Y esas arterias que lo van a regar, obviamente, si están con constricciones, si están con obstáculos, van a regar menos bien. Si tienen esas partículas que vienen de esa contaminación del aire, van a también tener algún problema de obstrucción en ese oxígeno que necesitamos, y tiene un problema también de desarrollo cognitivo en el caso de que le pongamos algún obstáculo físico a ese desarrollo. Y ahí es donde empieza esa conexión ya no neuronal dentro del cerebro, sino la importancia de las conexiones, en este caso entre la salud de nuestro cerebro y una planificación urbana, una ciudad en la que vivimos. Esa ciudad en la que vivimos, ese núcleo urbano, puede ser el responsable de que nuestro cerebro se desarrolle de una manera con todo su potencial. Claro, no todos vamos a tener el mismo nivel de coeficiente intelectual, pero por lo menos asegurarnos de que vamos a darle a nuestro cerebro todas las posibilidades para que se desarrolle perfectamente y que no tenga ese problema de obstruirse, de no poder desarrollar ese coeficiente intelectual, esa capacidad de después pasar a toda nuestra voluntad, nuestra conciencia, toda nuestra intuición, nuestra manera de comportarnos, todo lo que necesitamos. Y ahí es donde entra el papel en ese laboratorio que son las ciudades. Las ciudades es donde de alguna manera se gestiona nuestra salud. Hay gente que cuando habla de salud, muchos cuando hablamos de salud, tenemos la tendencia a pensar que la salud empieza y termina en los hospitales, ¿no? Pero es al revés. El hospital es la ausencia de salud. Uno va al hospital cuando ya está enfermo o quiere prevenir la enfermedad que ya sospecha de alguna manera. Pero la salud no se gestiona en los hospitales. En el hospital se gestiona la falta, la ausencia de salud. Donde se gestiona la salud es fuera de los hospitales, pues en las escuelas, en la lactancia materna, en lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos y, por supuesto, también dónde vivimos. Y dónde vivimos, pues casi más del 70% de la población humana en pocos años vivirá en ciudades, en núcleos urbanos. Y ahí es donde tenemos la posibilidad de influenciar nuestra salud de forma positiva o negativa. Los que trabajamos en salud pública decimos ahora que nuestros ministros de salud ya no son los ministros de salud de los despachos, sino que son los alcaldes, las alcaldesas. Y creo que tenemos todos aquí un recuerdo maravilloso de alguien que fue un grandísimo alcalde y que utilizó ese potencial, esa influencia, esa capacidad planificadora para desarrollar una ciudad que protegiera, promoviera la salud de las personas.
No es lo mismo vivir en una ciudad como Nueva Delhi, donde todos los habitantes en la India se despiertan todos los días con unos niveles de contaminación del aire que sobrepasan de 10, de 20, hasta de 100 a veces los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que tienen una contaminación del aire que entra en los pulmones, pero de ahí les voy a explicar el recorrido que hace y por qué nos afecta tanto. Pues no es lo mismo despertarse en Nueva Delhi y vivir en Nueva Delhi un año que vivir, como vivo yo, que tengo la suerte de vivir en Ginebra, donde la calidad de aire pues, se acerca mucho más a los estándares de calidad de aire recomendados por la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué esa contaminación del aire en las ciudades es tan importante para la salud de nuestro cerebro? Porque resulta que esas partículas que están en el aire, sobre todo las PM2.5, PM es particulate matter, o sea, material particulado, o sea, el más pequeño, muchísimo más, el diámetro es mucho más pequeño que un cabello. Imagínense esas particulitas que están en el aire. Son partículas que vienen pues, de todo, de producciones industriales, que vienen hasta del frenado de los coches. Cada vez que un coche frena, ese roce entre la llanta de un coche y la carretera también produce una serie de partículas. Hay partículas químicas, hay gases, hay resultados de combustión, sobre todo de lo que usamos para generar nuestra electricidad, todavía en un porcentaje alto proviene de combustibles fósiles. A lo mejor eso quiere decir que nuestra inteligencia no está bien utilizada en ese caso, porque si nuestra energía proveniera de otras fuentes más renovables, pues podríamos evitar muchos problemas. Bueno, pues resulta que toda esa mezcla de gases, de líquidos, de partículas, de residuos sólidos, están ahí en el aire con la buenísima intención de que cada vez que respiramos nos las metamos dentro. Y nosotros no respiramos una vez al día, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes, pero desde luego en el resto del mundo se respira más de 10.000 veces al día. Necesitamos litros y litros de aire. De hecho, no podemos parar de respirar, bueno, no sé, yo por lo menos con un minuto ya estoy que me muero. Y los grandes atletas a lo mejor pueden llegar a 2, como mucho, pero es realmente, sin respirar no sobrevivimos. Bueno, pues esa respiración que hacemos de forma inevitable, que no podemos dejar de hacer y que es constante y permanente, resulta que entra, la inhalamos y obviamente va directamente a las vías respiratorias. De las vías respiratorias, como es tan pequeñita, tan pequeña, pasa perfectamente a los pulmones, o sea, no solo es la tráquea, los bronquios, pasa a los pulmones y claro, ahí a los pulmones, exactamente. Y de ahí al torrente vascular. Entra en toda la parte vascular, ¿no? Toda la vascularización. Y claro, toda esa vascularización, esas arterias, esas venas, todo eso llega a todas las partes de nuestro organismo, incluyendo el cerebro. Y en los últimos 10 años, desgraciadamente, hemos ido acumulando cada vez más y más evidencia científica, al punto de que creo que ya el último son como 60.000 artículos científicos que demuestran que esas pequeñísimas partículas que casi ni las vemos, bueno, de hecho no se ven al ojo nudo, son responsables de daño, por supuesto, en los pulmones, eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, enfermedades respiratorias crónicas, va a exacerbar a las personas que tienen asma, saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? Cuando hay un día con una contaminación elevada, van a sufrir muchísimo esos ataques de asma, van a aumentarse y promoverse. Pero es que además de las enfermedades respiratorias, cáncer de pulmón, por supuesto, además de eso, cuando entran en el torrente circulatorio, van a ser responsables también de infartos, de enfermedades cardiovasculares y de ictus. Llegan a nuestro cerebro y son responsables de ictus. O sea, ya saben lo que es un ictus. Hay una parte del cerebro que no recibe esa vascularización y muere. Es como un infarto, pero cerebral en este caso.
Pero además de eso, como esas partículas se van acumulando, van teniendo un efecto inflamatorio, lo que hacen es pues varias cosas, y ninguna de ellas muy simpática. Una de ellas es reducir nuestra capacidad cognitiva, o sea, la capacidad de aprender. Cuando nosotros se han hecho muchos test, especialistas han hecho test de ese desarrollo cognitivo, de esa capacidad cognitiva, y vemos que en función de cuántos más años las personas han estado expuestas a esa contaminación del aire en niveles elevados, cuánto más va a estar afectada esa capacidad de aprendizaje, esa capacidad de desarrollo cognitivo. Además de ello, por supuesto, como les decía, esa inflamación va a provocar daño cerebral, pues accidentes cerebrovasculares, o sea, zonas del cerebro que se van a ir apagando y que van a dejar de funcionar y que por lo tanto nuestro cerebro va a ser menos funcionante que todo eso. Y la tercera son cada vez más enfermedades neurodegenerativas. Estamos viendo cómo el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas que no sabíamos, todavía se está cada vez investigando más, y creo que hoy aquí sabemos bien lo que cuesta esa investigación y lo que todavía nos falta, pero claramente la contaminación del aire, cada vez hay más evidencia científica y cero controversia. Solo algunos políticos no lo quieren ver, pero los científicos no tienen ninguna controversia sobre el hecho de que esa exposición a la contaminación del aire está generando alteraciones neurológicas y problemas neurodegenerativos. Así que con ese panorama, y para no crear un ambiente demasiado pesimista ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer si nos queda todavía un poco de coeficiente intelectual? Porque efectivamente también afecta al coeficiente intelectual. Y a lo mejor el hecho de que afecte nuestro coeficiente intelectual es la razón por la que no reaccionamos de una forma mucho más activa y mucho más, bueno, con coraje para resolver ese problema de la contaminación y proteger nuestra salud cerebral. Pero bueno, vamos a imaginar que todavía nos queda mucha inteligencia y que nunca sabremos cuánto coeficiente intelectual hemos perdido por no haber respirado un aire que no dañe nuestro cerebro y el resto de nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas soluciones? Y ahí es donde la conexión neuronal entra perfectamente con la arquitectura, con la planificación de esas ciudades. Vivimos en ciudades. Eso significa que respiramos lo que hay que respirar. Nadie puede escoger el aire que respira. Bueno, puedes ir a la montaña, pero si estás obligado a vivir en un sitio, respiras el aire que está disponible. Es curioso como de nuevo en Nueva Delhi, que es uno de los lugares más contaminados del mundo, junto con Pakistán, con Bangladesh, bueno, hay muchos sitios que entran en esa competición de lugares más contaminados, ¿no? Pero es curioso como para la gente rica, en Nueva Delhi, han abierto lo que llaman bares de aire de oxígeno, ¿no? Entonces tú vas al bar y donde, además de tomarte una cerveza o un agua mineral, te pones una mascarilla y respiras oxígeno. Sí. No sé, yo creo que ahí también está dañada un poquito ya la capacidad intelectual, porque esa no es la respuesta. Habría que reducir la contaminación del aire para que la gente pudiera respirar bien, ¿no? Obviamente en Europa no tenemos esos niveles de contaminación del aire tan dañinos como tienen estas otras ciudades tan contaminantes del mundo, pero así todo, todavía podemos mejorar mucho más y con ello nuestra salud. Pero no solo, cuando vamos a esas ciudades, a esa planificación urbana. ¿Alguno de ustedes es de Bilbao? Bueno, entonces puedo criticar. Bilbao, aquellos de ustedes que fueron alguna vez hace años, era una de las ciudades más feas del mundo, o por lo menos de España. Pero con una planificación, con un alcalde que resulta casualmente, que además era médico, y no quiero ponerme ninguna medalla con eso, pero alguien que entendió que esa ciudad no podía continuar así. Y entonces cubrieron el río, hicieron una pista donde la gente puede ir en bicicleta, puede caminar, invirtieron en arte, pusieron el museo,
sacaron la parte industrial de la ciudad, en fin, una serie de medidas que esa ciudad hoy es una de las ciudades más visitadas, es una ciudad donde los habitantes han ganado en calidad de vida de una manera increíble y han ganado en salud. Y la salud se puede medir, y se puede medir no solo en el número de muertes, que es lo que hacemos muchas veces, no, 7 millones de muertes anuales a nivel global causados por la contaminación del aire. Pero es que además de eso se puede medir en enfermedad. ¿Y cuántas admisiones hospitalarias relacionadas con problemas que tienen que ver con la exposición a la contaminación del aire se pueden reducir? Y eso también genera un coste. O sea que podemos medirlo en términos económicos, en términos de ganancia de salud y, por cierto, en reducción de mortalidad. O sea que son intervenciones que tienen solo beneficios, beneficios económicos, beneficios estructurales, beneficios sociales, beneficios de sostenibilidad y beneficios para la salud de las personas y su bienestar. Bueno, pues resulta que esa ciudad, nombré Bilbao, pero yo que soy asturiana les puedo decir Avilés, era otra, no sé si alguien de ustedes lo conoce, también pobrecito Avilés, feo y un poco más. Yo que soy la asturiana aquí puedo decirlo. Pero Avilés también sufrió una transformación de ese tipo porque alguien con un poco de visión, con 4 datos de salud en la mano, consiguió hacer lo que hizo. Barcelona, ¿para qué les voy a nombrar Barcelona? Pero hoy también Barcelona se están haciendo las famosas islas, ¿no? ¿Qué significa salud urbana? ¿Qué significa planear de forma saludable un núcleo urbano? Significa, necesitamos zonas verdes, claramente. Pero no solo porque nos gusta la estética, el arte, nos gusta la belleza y la necesitamos, sino también porque esas zonas verdes van a permitir respirar, van a ser un pulmón de la ciudad, van a absorber muchas de esta contaminación. Van a darnos algo que necesitamos cada vez más, paz, un poquito de paz, un poco de calma, un poquito de reflexión, un lugar también donde los niños puedan jugar, que es una cosa que no sé si se acuerdan, pero se hace, lo de jugar en la calle, interactuar con otros niños, caerse de una bicicleta, en fin, esas cosas que creo que son importantísimas para el desarrollo cognitivo y también para la interacción y la salud mental de todos nosotros. Necesitamos zonas verdes donde podamos tener un mínimo de actividad física, de conexión con la naturaleza, y todo eso son beneficios que no son nada de filosóficos, son beneficios que se pueden contabilizar de una manera muy prosaica, incluso en términos económicos, que a veces es lo que más, del punto de vista político, puede vender. Pero en una ciudad necesitamos también lugares donde podamos caminar y tener un mínimo de actividad física, y una actividad física que no sea peligrosa, o sea, que no te pase un coche por encima, que no tengas una moto que te haga un ruido espantoso y que te genere más estrés, más ansiedad, que puedas respirar un aire que sea medianamente respirable. Y un problema de nuestra sociedad hoy enorme es las enfermedades crónicas, ¿no? Esas enfermedades que llamamos del síndrome metabólico, esas enfermedades relacionadas con el sedentarismo. Si tú no puedes caminar, vas a tener mayor probabilidad de desarrollar esa obesidad o ganancia de peso, que luego está relacionado con diabetes, hipertensión, en fin, todas las enfermedades crónicas que después cuestan mucho también en nuestra sociedad. Necesitamos un lugar donde podamos caminar, hacer un mínimo de actividad física, donde podamos interaccionar con otros, donde el aire que respiramos no nos mate y, si posible, y ahí sí que ya digo solo, y si posible, que además sean bonitas, que eso también ayuda. Yo no sé, a mí me encanta Roma, bueno, tengo un marido italiano, eso también ayuda, ¿no? Roma es una de las ciudades más bellas, pero tiene un caos de ruido en algunas calles, tiene un problema también ahora con recogida de basuras y otras cosas, pero esa belleza, cuando dice la belleza llega al alma, ¿no? Pues efectivamente eso del alma médicamente no lo tenemos localizado, pero ese bienestar, esa
esa paz interior, esa necesidad de que esa belleza te influya y genere esa serotonina de la que hablábamos antes, ¿no? Esa oxitocina y estas endorfinas que todos necesitamos también para ser un poco más felices. Leonardo da Vinci, que bueno, todos ustedes conocen y que fue uno de los grandes magos del Renacimiento, un genio en todo, él, una de las cosas que hacía era planificar ciudades. Fue él el que creó todos estos canales para llevar el agua en Milán, por ejemplo, para que los mosquitos no tuvieran posibilidades de transmitir enfermedades, bueno, en fin. Pero él decía que una ciudad no solo es el lugar donde las personas viven, se desarrollan, trabajan, crecen, juegan, interactúan, pero también el lugar donde las personas tienen que ser felices. Eso ya sé que es un concepto que a lo mejor se escapa un poco más de los conceptos de la Organización Mundial de la Salud, que son siempre mucho más estandarizados. Pero efectivamente, si tuviéramos alcaldes, alcaldesas, planificadores urbanos, esos arquitectos que ahora ya cada vez más piensan también a esa ventilación interna, cómo el aire se mueve dentro de nuestros edificios, qué tipo tenemos de zonas verdes alrededor, la estética de esos edificios, cómo esos edificios van a tener paneles solares para reducir al máximo esa contaminación. Resulta que los arquitectos cada vez saben más de salud pública y nos empujan a desarrollar todavía más conocimiento y a que les digamos cada vez más qué tipo de materiales serían óptimos en la construcción de las nuevas ciudades, materiales que protegieran nuestra salud. ¿Se acuerdan del asbesto, del amianto, verdad? Sí, creo que tenemos todos aquí. Bueno, el amianto representó un beneficio importantísimo para las estructuras, para materiales de construcción. Resulta que tenía las fibras de amianto, de asbestos, que el mesotelioma que causaba fue una de las razones por las que hoy ya no lo usamos. ¿Se acuerdan del plomo? Hasta hace algunos años los coches que circulaban en las ciudades tenían gasolina que contenía plomo. Ese plomo, ya nadie nos acordamos de que esa gasolina tenía plomo, pero ese plomo cuando se combustionaba, se soltaba en el ambiente, eso lo respirábamos y generó problemas gravísimos de violencia, de desarrollo, de problemas neurodegenerativos, bebés, fetos que fueron, su desarrollo neurológico fue afectado, capacidad cognitiva, en fin, una serie de problemas que hoy ya no nos acordamos, pero fue una victoria de salud pública muy importante el quitar el plomo de la gasolina. Bueno, pues hoy lo que tenemos que quitar es todos esos inconvenientes para nuestra salud que se generan en las ciudades. Y ahí es donde el cerebro de todos ustedes, de cada uno de ustedes, ese cerebro maravilloso que funciona y que está sano, tiene que ser utilizado también para poner presión para que utilicemos esa capacidad de influencia que tenemos para que nuestras ciudades sean cada vez más un derecho, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a respirar un aire que no nos mate y, si posible, que además sea bueno, que tenga una cierta calidad, aunque no lleguemos a los estándares de las montañas suizas, pero un aire que no afecte a nuestra salud. Tenemos derecho a tener una ciudad en la que podamos caminar, interactuar, en la que tengamos zonas verdes, en la que podamos tener esa capacidad de, bueno, y también que no haya ruido, porque el ruido tiene que existir, pero a unos niveles de decibelios, esa contaminación acústica es responsable de estrés, de falta de sueño, de irritabilidad. Hemos visto esos conductores en horas punta, cuando van en el coche, cómo se insultan, sacan toda la adrenalina. Eso no sé cómo lo va a traducir. Sí, ahí. Sí. Cómo vamos a sacar toda esa ansiedad y todo ese estrés que muchas veces es generado por esa contaminación acústica. Así que creo que tenemos una oportunidad entre todos maravillosa de hacer que nuestras ciudades sean saludables, que eso sea por la salud de nuestro cerebro,
no va a ser solo del cerebro, al mismo tiempo que beneficia al cerebro, va a beneficiar a nuestro corazón, nuestro sistema cardiovascular, nuestros pulmones, en fin, los beneficios van a ser enormes y en nuestra economía, a nuestros hospitales, a nuestro sistema sanitario. Y ojalá que además de todo eso, de beneficiar y de darnos toda esa salud, podamos llegar al nivel que proponía Leonardo da Vinci de hacer que la ciudad fuera un lugar donde pudiéramos ser felices. Es una manera dulce de terminar, ¿no? Con la felicidad ahí. Así que, si les parece, ahora les invito a ustedes, en los últimos minutos que quedan, a hacer comentarios, preguntas, críticas y lo que les apetezca. Si les apetece, claro. Si el cerebro no se les ha quedado totalmente anestesiado por culpa mía. Espero que no. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Lo explicas tan bien que parece mentira que no te hagan caso, ¿no? O sea, parece... Bueno, celebro que te hayan gustado las flores, porque a mí me encantan, y puedo certificar que son naturales, son ecológicas y son de proximidad, que es muy importante, porque sé de dónde vienen. Entonces, en relación a las flores, en cuanto a los estímulos que nos afectan, sean visuales, estéticos, sonoros, ¿todos somos iguales o cada persona reacciona de una forma distinta? Sí, gracias, Cristina. Yo no soy un experto neurólogo, pero claramente te diría que cada persona reacciona de una manera distinta y que tiene que ver también con la parte, digamos, cultural, ¿no? El entorno donde te has desarrollado. Pero creo que a la belleza hay siempre una reacción. A los estímulos visuales, a los estímulos auditivos, hay siempre una reacción. Evidentemente, a alguien que ha crecido sin haber escuchado nunca una ópera, por ejemplo, le pones una aria de ópera, de las más conocidas, de las más estimulantes, y hay unos niveles de estas hormonas que describíamos antes que aumentan, o sea, describen claramente que sí, que hay una reacción a esos estímulos positivos visuales, auditivos y del entorno y de la cohesión entre las personas, cada uno a nuestra manera y también relacionado, como digo, con el ambiente cultural o con la exposición que hemos tenido, pero hay siempre una reacción positiva. Hasta los bebés reaccionan que no han tenido una exposición anterior. Gracias. ¿Quién se anima? Nada, lo dicho, los anestesié a todos. No, ahí hay una señora que no está anestesiada. Muchas gracias por la presentación, por la conferencia. Yo estaba pensando en cuando has comentado los trastornos del neurodesarrollo. ¿De qué manera se han podido vincular la contaminación? Yo recuerdo, he trabajado en una escuela, recuerdo el tema del plomo y unas dietas, incluso que habían algunos padres que nos hacían poner guantes a los niños para que no tocaran la tiza. Bueno, un poco si puedes ampliar esa información. Sí, yo no sé si se acuerdan, pero yo cuando era pequeña jugábamos que se rompía un termómetro y se acuerdan de la bolita esa, eso era muy peligroso, no concretamente esa bolita, tiene que ver con el tiempo de exposición que tenemos a ese plomo, ¿no? Pero hoy afortunadamente una de las estrategias que ha puesto en marcha la OMS hace ya varios años es la retirada eso era mercurio, perdón, no plomo, estoy hablando del mercurio claramente, y el plomo es otra, pero todavía seguimos luchando, todavía hay esfingomanómetros y termómetros en el mundo, en ciertas partes del mundo donde todavía contienen mercurio, y estos metales pesados han tenido un efecto tremendo en el desarrollo de muchos cerebros, desgraciadamente. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál es la fisiopatología? Entiendo que quieres decir con la contaminación del aire. Obviamente hay todavía muchos estudios abiertos, pero una de las teorías, o sea, claramente uno de los mecanismos fisiopatológicos más claros es la inflamación. Si esas partículas, como llegan a todos los lugares y entran facilísimo porque son muy, muy pequeñas, causan
el equivalente a una inflamación, o sea, un estrés inflamatorio, y luego eso genera también una reacción, con lo cual va haciendo que esas zonas del cerebro, por un lado, no se vascularicen de la forma que tendrían que ser vascularizadas y que vayan como desapareciendo, ¿no? como infartándose, creo que sería la mejor expresión para eso. Y además de ese fenómeno inflamatorio, hay otros mecanismos que se están estudiando que probablemente son también responsables de ese impacto en la salud cerebral causado por estas partículas. En el caso de los metales pesados, el mercurio, el plomo, todos los metales pesados que se utilizan en nuestros ordenadores, no sé si saben que uno de los ahora mismo riesgos emergentes para la salud pública son esas montañas de viejos ordenadores de los que nos deshacemos con frecuencia, pues el ordenador, el teléfono, toda esa basura electrónica que en teoría va reciclada, solo un 20% de esa basura se recicla de forma apropiada. El resto, muy generosamente, lo enviamos a países en vías de desarrollo. Esas montañas de basura electrónica hacen que las mamás se pongan con el niño atado en la espalda, se ponen a reciclar el pedacito que pueden recoger de cualquiera de esos metales pesados, cadmio, lo que sea, y creo que son $3 al día lo que ganan por eso. Cuando hemos ido a medir los niveles en sangre de ciertos metales pesados, nos parecía incompatible con la vida, cómo ese niño podía estar vivo con esos niveles que en los libros nos lo daban como incompatible. O sea que queda mucho todavía por hacer con los metales pesados, el hierro, el plomo, todo, con el amianto, pero sobre todo ahora con esas partículas en suspensión. Mucho por hacer. Sí. Hola. Hola. Muchas gracias por la presentación. Y quería preguntar, porque me dedico justamente a planificación de ciudades, y sí que hay mucho consenso en que todo el mundo quiere reducir la contaminación y una de las medidas sería reducir el tráfico, pero a la vez es una medida muy difícil de implementar. Y las ciudades se ven también maniatadas porque es realmente complejo quitar coches de las calles. Y no sé si hubieran leyes a nivel nacional o a nivel europeo que obligaran a las ciudades a reducir el tráfico, eso sería de gran ayuda. No sé si se trabaja en esa dirección. Sí, por supuesto. Todo lo que es el transporte sostenible y salud, hay muchísimas iniciativas, y en las COPs, que son donde se negocia, se discute sobre cambio climático, se han tomado muchas medidas que se han acordado. Desgraciadamente, ni la ambición ni la rapidez a la que se están tomando son las que serían justificables para proteger la salud. Pero en realidad en las ciudades la gente no quiere, lo que quiere es commuting, o sea, moverse, yo tengo que ir de mi casa al trabajo, yo no quiero ir en coche, yo quiero que me lleven, o sea, yo quiero tener ese transporte. Entonces la solución, claro, es el transporte sostenible. ¿Qué significa un transporte sostenible? Pues un transporte que responda a tus necesidades, que sea barato, que pase con regularidad. O sea, si yo tengo un bus que para delante de mi puerta, que cuesta poquísimo y que responde a mis necesidades de transporte, estoy segura que nadie en una ciudad va a coger el coche porque sabe lo que significa para aparcar, para enfadarte, para el estrés, para todo eso. Con lo cual, la idea es que las ciudades tengan respuestas a esas necesidades de movilidad que tienen los ciudadanos. Que sean vehículos eléctricos que tú usas para ese transporte y lo dejas en otro sitio y con una aplicación lo puedes encontrar. O sea, son medidas que muchas ciudades ya están en marcha. En Roma, que nombraba antes, tienen estos vehículos eléctricos pequeñísimos. Tú con tu app lo buscas, ¿dónde está? Me imagino que aquí también lo hay. Lo tomas para ir a donde quieres y lo dejas aparcado en donde puedes. Y esas medidas de transporte sostenible, una ciudad como Tokio no podría funcionar si no tuviera un subway, un metro que funciona de la manera increíble que funciona. Sería imposible movilizar a todos esos ciudadanos. O sea, ideas
iniciativas, incluso pequeñas legislaciones. Claro, volvemos a lo mismo, depende muchísimo del liderazgo, de la visión, de la importancia que se le dé a la salud y de cómo nosotros los de salud pública empujemos para poner presión y de cómo ustedes, ciudadanos, voten también, claro. Hay que votar a quien ofrezca mejores y más importantes soluciones en transporte sostenible. Sí. Creo que la última pregunta me están diciendo. Sí, adelante. ¿Yo? Okay. Aquí, perdón. Gracias por la presentación, muy interesante. Yo soy química y me acuerdo de cuando estaba estudiando, había el case study del DDT que tardó, bueno, desde que fue científicamente consensuado, ya no había ninguna duda que era bioacumulable, era sobre todo usado, ¿no?, en hemisferio norte. Y después de estar súper, ¿no?, validado su contaminación, tardó 18 años a ser prohibido, ¿no?, en hemisferio, ¿no?, bueno, en países desarrollados, digamos, ¿no? Y después pasó a ir al hemisferio sur, sigue siendo usado, ¿no? Entonces mi pregunta es, con todo este conocimiento que tenemos del efecto directo, ¿no?, de la contaminación, hoy en día, ¿cuál sería el tiempo, ¿no?, de implementación de las nuevas leyes y cómo es un poco el paso regulatorio? Qué buena pregunta, porque efectivamente es lo que nos preguntamos todos los días, ¿no? ¿Sabes cuánto tardó desde que tuvimos la evidencia científica que el tabaco provocaba todo el daño que provoca hasta que se aprobó el acuerdo marco sobre el tabaco que prohíbe fumar? Si no, estaríamos unos años atrás, el 50% de esta sala estaría fumando aquí dentro. 50 años desde que tuvimos la evidencia científica. Me rebelo, rechazo, me sublevo a la idea que la contaminación del aire nos pueda llevar otros 50 años, por favor. Estaríamos todos ya muertos. Hay peleas y me alegro de que el Film Festival esté dando esta oportunidad porque efectivamente la contaminación del aire habría que empujarla mucho más. Ha habido cambios ahí. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva donde los niveles de contaminación del aire ahora van a parecerse mucho a los recomendados a la OMS. Eso va a significar medidas represivas en el buen sentido, ¿eh? No sé por qué la gente piensa que represivo es siempre malo. Son medidas de protección que al final la gente le va a encantar. Cada vez que se cierra una calle al tráfico, la gente protesta. Cuando bajo la protesta al alcalde, a lo mejor le da miedo y quiere volver a abrirla, nadie quiere volver a abrirla al tráfico. O sea, hace pocos años en el Coliseo se entraba en coche, en el Coliseo romano, o sea, se fumaban los aviones. Yo espero que la contaminación del aire no nos haya quemado tanto el cerebro que no seamos capaces de tomar esas decisiones que son necesarias. Ha habido grandes avances, no cabe duda. China está haciendo cosas increíbles para reducir la contaminación del aire. Las razones, yo quiero creer que tiene que ver la salud pública, pero probablemente es sobre todo por una razón económica. Bueno, la que sea. Se dieron cuenta que no había business, que ninguna compañía internacional quería venir a vivir a Shanghái, porque es que no respiras, no podías respirar. Y ahora han mejorado muchísimo. Y vas por la calle y no oyes un ruido, porque ahora todos los coches, en Shanghái el 50% de los coches son eléctricos. O sea, el cambio está ahí. La cuestión será cuánto vamos a ser inteligentes para saltar en ese cambio y hacerlo lo más rápido posible. Y esto va a ser un círculo vicioso, porque lo más rápido posible que lo hagamos, más inteligentes vamos a ser y más capaces de tomar medidas vamos a ser. Gracias. Pero sí, esa pregunta tuya me la pongo todos los días. ¿Sí? Había alguien ahí que quería, pero creo que nos da tiempo. No, le han quitado el micrófono, vaya. Bueno, gracias María, muchas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante para empezar estas charlas y mira, te voy a regalar una flor. Ay, sí, qué lindo, gracias. Venga, muchas gracias. Y gracias por Gracias a todos. Recordeu que les persones que teniu entrada